Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, bienvenido de nuevo, tras este parón de vacaciones, a este análisis madrugador. Pablo, en este contexto de mercados llegamos a esta cita clave. Banco Central Europeo llega esas informaciones, debates sobre si podría aprobar o no o anunciar ya ese recorte de programa de compra de bonos pandémicos. No sé qué esperas de esta sesión del BCE. Bueno, la verdad es que algunos analistas esperan que la autoridad monetaria de la eurozona pueda avanzar algo sobre ese menor impulso en la compra de deuda de lo que llamamos el plan de emergencia de la pandemia, pero creemos que el BCE no cogerá la avanzadilla respecto al tapering, esa disminución de apoyos monetarios. Oficialmente la Fed no ha comenzado aún y lo va a hacer antes de final de año, como nos avanzó Jerome Powell en Jackson Hole, pero bueno, ya se escuchan algunas voces, Eva, dentro de el seno del BCE, en este caso el presidente del Bundesbank, del Banco Central Alemán, Jens Weidmann, que bueno, pues es uno de los más proclives a comenzar a disminuir esa compra de bonos en la eurozona, ¿no? En cualquier caso, no esperamos mucho más de lo expuesto ya recientemente por Christine Lagarde, que recientemente pues volvía a reiterar su apoyo incondicional a consolidar pues esa recuperación económica que tenemos en la eurozona. No olvidemos que el ritmo de crecimiento no es el mismo en Europa que en Estados Unidos. China tuvo un crecimiento mucho más fuerte porque el impacto de la crisis del coronavirus fue inferior a lo que pasó en Estados Unidos y en Europa. Estados Unidos está creciendo con fuerza y lo hemos visto en el libro beige, pero ya empezamos a tener ciertos detalles en el libro beige que empiezan a preocupar, y en el caso de Europa hemos tenido recesión técnica en el cuarto trimestre y primer trimestre de 2021, y eso significa que, bueno, pues todavía aquí, digamos, una prematura subida de tipo, que por supuesto no se espera hasta finales del año que viene, o incluso un inicio del tapering antes que la Fed, no lo esperamos en absoluto. Insisto que una de las claves más importantes las tenemos en el libro beige de ayer de la Reserva Federal, ¿no? Que si quieres pues comentamos algunos puntos que son discordantes con esos hackies que están pidiendo esa disminución de esa política monetaria ultra expansiva. Claro, porque el libro beige de la Fed constataba con nuestra sesión cerrada ya, esa desaceleración en la economía norteamericana. La secretaria del Tesoro norteamericano acaba de pedir por carta que se eleve el techo de endeudamiento, porque si no dice que se queda Estados Unidos sin efectivo el próximo mes de octubre, pero aún así está claro que sobre todo las grandes voces que están apareciendo de los distintos miembros de la Fed siguen insistiendo en esa ejecución del tapering en esta recta final del año. Sí, pero fíjate que a principios de julio y también en agosto lo que ha venido a decir la Reserva Federal es que el crecimiento económico se desaceleró, con lo cual, bueno, iniciar un tapering con unos meses del tercer trimestre, pues bueno, pues algunos no son tan optimistas con esto, ¿no? Y la inflación se mantuvo en tasas muy elevadas. Es verdad que Jerome Powell ha insistido por activa y por pasiva, hablando de la temporalidad. Yo publicaba un artículo en mi blog de expansión y en los diarios de mercado en el cual insistían las mentirijillas del señor Powell, ¿no? Esto es como cuando estás en el fútbol y pierdes 5-0 y llega el presidente y al entrenador pues lo está manteniendo, no te preocupes que te mantenemos, al día siguiente pues lo despide, ¿no? Lo cesa. Pues esto es un poco de lo mismo, ¿no? Jerome Powell sabe que la inflación se le está escapando. Esos cuellos de botella, ojo, porque hemos tenido unas declaraciones muy interesantes del Banco de Canadá, aunque nos coge un poco más lejos y han mantenido los tipos en 0,25, citan en sus comentarios de mercado: los problemas de la cadena de suministro están desacelerando la actividad en varias industrias y los crecientes casos del COVID-19 en muchos países están poniendo en peligro la fortaleza de la recuperación global. Es de las primeras veces que un banco central insiste en los problemas de suministro, es decir, unos son por supuesto los semiconductores, pero también lo hemos tenido en temas logísticos, transporte, materias primas. Es decir, ya no solo en la variante Delta, sino que estamos teniendo algunos pues esos cuellos de botella que están provocando incluso en el mercado laboral, porque habla el libro beige de escasez significativa de mano de obra, aparte de la variante Delta y aparte de que el crecimiento de los salarios se ha acelerado. Esto
aunque es un poco prematuro, nos deja un poco el fantasma de la stagflation, de la estanflación, paro, estancamiento, inflación. Obviamente en Estados Unidos no estamos en esta tesitura porque hay crecimiento, aunque es cierto que el paro podría incrementarse después de unos datos de ADP, unos datos de creación de empleo no agrícola que vimos que no gustaron al mercado, pero desde luego sí tenemos inflación. ¿Qué puede pasar en la vieja Europa, hoy que tenemos el Banco Central Europeo? Sí, hemos tenido un estancamiento muy claro, ahora empezamos a recuperar, las tasas de paro son mucho más elevadas que en Estados Unidos y empezamos a tener inflación. En España ha empezado a notarse, pero ya en Alemania tuvimos unos datos claramente por arriba de esos límites del 2% que Christine Lagarde intentó contemporizar también, ¿no? Bueno, el 2% se nos puede escapar un poco, también hablan que será temporal. No sé, tenemos bastante temática a principios de septiembre, pero con los mercados arriba y descontando unas expectativas de beneficios muy potentes para este 2021, pero 2022 se plantea como un año todavía bastante complejo en el cual las expectativas no son de un crecimiento sólido después de un 2021 recuperando parte del terreno perdido en 2020. Mirando, estás diciendo la intensidad de informativo que rodea y que tiene que digerir los mercados. Antes de preguntarte por valores, protagonistas, operaciones corporativas que hemos visto en las últimas horas, quería preguntarte cuál es vuestra opinión sobre cómo va a ser el comportamiento de los mercados. Hemos visto también en las últimas horas como Morgan Stanley apuntaba que los mercados pueden caer hasta un 15%, también esas voces de que continúan apostando porque continúa una senda alcista por delante. ¿Qué consideráis? Bueno, en el caso de los mercados europeos yo creo que tenemos todavía un potencial. Ciframos el IVA conservador, hoy lo ponemos en el diario de mercados en torno al 9,92%, es decir, de aquí a 6 meses todavía los mercados deberían subir. Respecto a un PER, que al final es lo que importa, Eva, porque todo hay que ponerlo en correlación al crecimiento de los beneficios, en este caso forward o a posteriori, y ver si esos precios están acordes. Bien, lo que hemos visto es que es verdad que el Eurostock sube en lo que vamos de año un 17,5%, pero los beneficios están, en términos de Europa, creciendo un 72,8% respecto a la caída del 35% del año pasado. Es decir, que estamos creciendo en beneficios, es verdad que de una forma desigual, son todos cíclicos pesados, pero la realidad es que el crecimiento de beneficios con la subida de los precios, numerador y denominador, cotización y estimaciones de beneficios forward, hace que el mercado no esté tan caro. Vamos a cerrar un año en 17,4 veces y para 2022, que ya hay que mirar el PER forward a 2022, estamos en 16,1 veces, muy parecido a los 15,8 que cerramos 2019. En conclusión, los mercados no están tan caros, no están especialmente baratos, pero si se cumple el escenario de expectativas, todavía quedaría un potencial del 9,92%. Mucho me temo que los bloques globales tendrán posiciones, habrán empezado a vender y les interesa que el mercado caiga o porque no estén tan largo y así poder auparse al carro. Caso distinto es el Estados Unidos. Estados Unidos sí está en máximos históricos en los 3 grandes índices y es verdad que se prevé que el tapering pueda mermar un poco esas expectativas. Pero insisto que cuáles son las alternativas, ¿no? La burbuja está a la renta fija, que hemos visto unos movimientos bastante extraños en los 2 últimos meses y ahora estamos volviendo a ver caídas de precios y subidas de rentabilidad, que es más acorde con un escenario de recuperación tanto en Europa como incluso en Estados Unidos. Así que, bueno, yo creo que la renta variable tiene potencial, no estamos especialmente baratos, las expectativas son elevadas, vamos a ver unos resultados del tercer trimestre complejos, no olvidemos que primer trimestre y segundo trimestre han sorprendido positivamente, sobre todo el primero, el segundo ha sido continuista, pero ese tercer trimestre con los meses de julio y agosto, con una variante Delta, con una recuperación del turismo y del consumo que no ha sido la esperada en algunos casos, podría ser un jarro de agua fría para algunos sectores, ¿no? Eso sí es cierto que ha habido unos ajustes entre el growth y el value muy interesantes, teníamos mucho growth durante muchos meses y trimestres, hemos switchado un poco, permutado hacia el value y ahora hay un poco de equilibrio y reversión a la media entre los sectores de crecimiento y de valor. Así que, bueno, interesante la situación de mercado, pero no somos tan negativos como estamos viendo en algunas casas de análisis. Yo creo que un crecimiento moderado, no tan fuerte como en el primer semestre en cuanto al performance de los índices, es bastante razonable. Pues nos vamos a quedar con esa visión de previsión del mercado. Te he visto antes con ganas de pintar en nuestro pizarrín. Un día que te animes y que estés aquí en España, puedes venirte
Y no sé, el numerador, el denominador nos lo cuentas aquí, como a José Antonio Binder, que le encanta pintar en nuestra pizarra. Pablo, hablando de valores protagonistas, de operaciones corporativas, bueno, el sector bancario es uno de los que más expectación está despertando. Aquí en Negocios llevamos siguiendo esa venta del negocio de UBS en España durante los últimos meses. Finalmente ayer se confirmaba esa venta a Singular Bank, 250 millones. No sé qué te ha parecido esta operación y cómo la pones en contexto. Bueno, la verdad es que Javier Marín, el ex de Santander, y en este caso Warburg Pincus han demostrado seguir creciendo y creciendo. La verdad es que en el caso de Selbank, ahora Singular Bank, ha pasado por varias manos, ¿no? Antes incluso en propiedad de Société Générale. Pero yo creo que es de los pocos empresarios banqueros que está demostrando querer crecer, hacerlo de una forma inorgánica y también orgánica, es decir, con lo que ya tiene y sobre todo también creciendo, y es loable. Yo lo comentaba ayer entre distintos empresarios, como que haya gente o directivos como el señor Marín es extraordinario para nuestro mercado, ¿no? Es cierto que el sector bancario está de capa caída, los niveles de ROE, las rentabilidades sobre los fondos propios son escasas y nadie parecía que estaba apostando con esa competencia tan fuerte de la fintech, etcétera. Pero yo creo que el modelo de negocio de Singular Bank es el futuro, y creo que están aunando esas fuerzas, ¿no? De una gran capacidad con grandes profesionales del sector que se habían quedado de capa caída, y sin embargo también uniendo una parte tecnológica por la que están apostando en la entidad. La verdad es que les deseamos lo mejor, y bueno, pues insisto que destacar estas iniciativas empresariales que son tan generadoras de valor y tan necesarias para nuestro país. Ya con la mirada puesta en el sector energético, realmente hay varios temas que tocar aquí, pero ciñéndonos finalmente a esa luz verde, a la OPA sobre Naturgy, esa información también sobre que IFM, pues bueno, que en realidad no quería dividendos, pero ahora además, aceptando las condiciones y las sugerencias del Gobierno, se muestra a favor de reducir esa cantidad propuesta por la energética de Reines. Bueno, ¿en qué situación queda y qué te parece? Bueno, la verdad es que desde mi punto de vista ha habido demasiada batalla, demasiado ruido para una OPA que es una OPA parcial sobre el 22,69% de Naturgy, que creo que bueno, entre CVC, entre IFM, entre criterios deberían llegar a un cierto acuerdo, y lo que me preocupa como analista es que muchas veces cuando hay movimientos corporativos de este tipo, los directivos, que al final tienen su agenda, sus horarios y su trabajo, están más pendientes de ese tipo de contubernios políticos y de luchas de poder que no en sí gestionar las compañías. Llevamos ya quizá demasiado tiempo con esta OPA, que insisto que es parcial porque es el 22,7%, y que creo que no atacaba en absoluto los pilares de Naturgy. Así que bueno, lo que deseamos es que entre todos lleguen a un cierto acuerdo y que sigan con ese conocido nuevo plan estratégico de la compañía, que yo creo en absoluto IMF ha venido a cambiar los pilares estratégicos de la compañía, sino bueno, es una inversión estratégica a largo plazo, y que en principio yo espero que insisto, lleguen a un acuerdo y se dediquen a lo que nosotros queremos los analistas que se dediquen, que es la gestión de la compañía. Y mirando ya al sector de las renovables, hemos visto en las dos últimas sesiones el desplome de Siemens Gamesa ayer, anteayer Solaria, esos varapalos a sus valoraciones. ¿Qué te parece el sector? Bueno, nosotros estuvimos muy posicionados en el sector hace un par de años y ya insistíamos que había llegado a un punto de valoración en el cual, aunque es una mega tendencia muy interesante, no cabe duda que todos estamos apostando por las energías eólicas renovables en su conjunto, ¿no? Pero bueno, ha habido un problema claro de valoración, y desde entonces pues tanto las Vestas o Siemens Gamesa o Siemens Energy, la propietaria o la mayoritaria de Siemens Gamesa con en torno al 67,2%, pues han empezado a tener unas valoraciones pues más acusantes. Nuestras recomendaciones son de reducir o vender en el sector desde hace tiempo, y la verdad es que no nos ha cogido largo. Estuvimos, insisto, largo, vendimos y ahora estamos esperando alguna oportunidad. Las caídas de ayer provocadas por ese cambio de recomendación o esa bajada de estimaciones y de precio objetivo en el caso de Siemens Energy y también de Siemens Gamesa, pues provocaron caídas del 8,5%, 8 y pico por ciento, lo cual son demasiado potentes. Fíjate, Eva, nosotros en el caso, por ejemplo, de
Siemens, Siemens Energy y Siemens Gamesa, estamos más posicionadas por el ramo más industrial como es Siemens, la General Electric europea, que no tanto por Siemens Energy, las compañías renovables de generación, de transmisión, de operaciones de mantenimiento, o Siemens Gamesa. Es decir, preferimos ahora los conglomerados industriales que han funcionado francamente bien, que no esa sobrevaloración que ha habido en el sector de renovables. Pero insisto, una cosa es que en estos últimos 8 o 10 meses hayamos tenido caídas que esperábamos, y otra cosa es que la megatendencia vaya a cambiar. Esa megatendencia de fondo no va a cambiar y todos estamos expectantes del momento para tomar. Con lo cual, como nos coge fuera, de momento no estamos cargando la saca, pero empezamos a mirar con otros ojos distintos a los que ayer JP Morgan hacía para recortar el precio objetivo. Es decir, creo que estas casas llegan tarde en recortar estas valoraciones del sector, y precisamente ahora es cuando nosotros estamos echándole un vistazo. De momento no hemos echado la caña, pero tienen valor, tienen futuro, y bueno, pues dentro de Siemens Energy, Siemens Gamesa, hemos preferido apostar por Siemens. Pues antes de despedirnos muy rápidamente, Pablo, mientras lanzas la caña a un sitio o a otro de Iberconsa Alfa Value, quería echar un vistazo muy rápido a las materias primas, cómo se ha disparado el aluminio en máximos de la década, sube el 90% desde mayo, también el Brent recupera cotas de $72, cuéntanos. Eso lo que nos trae es inflación, esa sería la consecuencia. Lo que estamos viendo es, y lo han comentado algunos directivos de compañías, como vimos ayer AkzoNobel con el profit warning de PGG Industries en Estados Unidos, es que la demanda sigue siendo fuerte. Es decir, no estamos teniendo un problema de demanda, estamos teniendo un problema, como comentábamos antes, y el Banco de Canadá, de cuellos de botella. Los cuellos de botella que llegan en semiconductores y que también están llegando en el tema de materias primas, y con problemas de logística y de transporte. Con lo cual, de momento, tenemos por un lado a la OPEP Plus, que la verdad es que está ejerciendo su lobby de oligopolio y está consiguiendo unos precios de la energía arriba del todo, y por otro lado tenemos la demanda que está creciendo, tanto las soft commodities como las hard commodities, es decir, todo lo que es materias primas tipo hierro, acero, cobre, etcétera, están todavía en precios muy elevados, por supuesto el gas, y por otro lado también la soft commodity, estamos teniendo un impacto para las compañías de alimentación muy fuerte, que puede provocar más inflación con materias primas tipo trigo, café, cacao, etcétera, ¿no? Así que la consecuencia más importante para los mercados es que esto genera inflación, y que muchas compañías no tienen pricing power para trasladar a los precios finales y lo tienen que absorber márgenes, con lo cual la situación es muy compleja. Si no hay un crecimiento fuerte, podemos tener ese fenómeno tan negativo de la estanflación. Veremos qué ocurre y si los gobiernos son capaces de frenar esta subida de precios tan fuerte. Vigilaremos y lo comentaremos. Pablo García, director de Iberconsa Alfa Value, un placer tenerle una mañana más. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, gracias, Eva.